Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una clase más de este curso de Arduino. En la clase de hoy estaremos viendo ya lo que sería la última unidad de nuestro curso. Hoy nos toca ver cómo guardar datos en la memoria EEPROM de nuestro Arduino. En la clase pasada terminamos de ver la parte de motores. El último motor que vimos fue el motor paso a paso, que fue, digamos, el motor un poco más complicado de controlar, ya que implica varios conceptos y tenemos que conocer bien el modelo exacto de motor que queremos controlar con el Arduino. Bueno, el tema de hoy, que como ya les dije, será cómo almacenar datos en la EEPROM. Este es el contenido. Primero vamos a ver qué es una EEPROM. Después vamos a ver cómo podemos guardar datos dentro de esa memoria y cómo podemos obtener datos ya guardados y otras funciones que nos está proporcionando una librería EEPROM que ya viene instalada con el ID de Arduino. Entonces, primeramente, ¿qué es una EEPROM? Es un tipo de memoria no volátil y con no volátil se refiere a que los datos almacenados dentro de esa memoria no se borran una vez que se desconecte la alimentación del dispositivo. Por ejemplo, en un sketch de Arduino yo puedo tener datos almacenados en algunas variables, pero si yo desconecto la alimentación, esos datos se pierden, se borran por completo. Es decir, todo lo que esté almacenado dentro de una variable se borra una vez que se desconecta la alimentación del Arduino. Entonces, la memoria de EEPROM, a diferencia de ese tipo de memoria donde se almacenan las variables de Arduino, siguen almacenando los datos aún después de desconectarse la alimentación. Entonces, esta memoria es de suma utilidad para guardar datos que nosotros vamos a necesitar que sigan almacenados aún después de desconectar la alimentación. Esta memoria ya viene incluida dentro del microcontrolador que viene en la placa de Arduino. Esta memoria tiene un tamaño de 1 kilobyte. Y como ya les había adelantado, podemos acceder a esta memoria, es decir, guardar datos y recuperar información ya almacenada utilizando funciones de una librería llamada eeprom.h. Entonces, aquí podemos ver la primera función que sería para guardar un byte dentro de la memoria. Y primeramente me gustaría hablarles de cómo se estructura esta memoria. Habíamos visto que tiene 1 kilobyte. 1 kilobyte son 1024 bytes. Entonces, esta memoria EEPROM la podemos ver como un enorme arreglo de 1024 posiciones. Y en cada una de las posiciones podemos almacenar un byte. Para tener en cuenta qué valores podemos guardar un byte, podemos guardar números enteros del 0 al 255, que eso sería el tamaño de un byte. Entonces, esta función EEPROM_WRITE lo que nos permite es escribir o guardar un byte de información en una dirección específica. Y esta dirección, como ya les había dicho, yo tengo 1024 posiciones. Entonces, los posibles valores para el dato address, que sería la dirección, van del 0 al 1023. Entonces, acá tenemos, como podemos ver en la diapositiva, que nos dice address es la dirección en la cual queremos escribir o guardar el dato, que empieza desde cero. Y value, que sería el valor que nosotros queremos almacenar, va de 0 a 255. Es decir, por ejemplo, podemos almacenar 78, 115, pero no podemos almacenar 1000 o menos 100. Tenemos que almacenar un byte. También tenemos otra función que se llama put, que es también para almacenar datos en esta memoria. Solamente que con put nosotros podemos almacenar cualquier tipo de datos. Con write solamente era un byte
Pero con put yo puedo almacenar, por ejemplo, un float, puedo almacenar un arreglo o también puedo almacenar una estructura personalizada. Entonces, digamos, la sintaxis de esta función es similar a la de write. También yo le tengo que especificar la dirección en la cual yo quiero almacenar el dato y luego también debo pasarle el dato propiamente dicho. Y de nuevo, address sería la dirección que empieza desde 0 y va hasta 1023. Y data serían los datos que yo quiero almacenar, que acá de vuelta especifican la diapositiva que puede ser de tipo primitivo o una estructura personalizada. Así como tengo funciones para guardar datos, también tengo funciones para leer los datos ya almacenados en esta memoria. Entonces, la primera función que vamos a estar viendo es read, que lee exactamente un byte almacenado en una dirección de memoria que nosotros le estamos especificando. Recibe solamente un parámetro que sería esta dirección de memoria que nosotros queremos leer y devuelve el byte almacenado en esa dirección. Entonces con read yo solamente puedo leer un byte a la vez, especificándole la dirección, por supuesto. También tengo get, que es para leer datos de cualquier tipo. Yo le tengo que especificar la dirección y le tengo que pasar una variable. ¿Y para qué es esta variable? Todo lo que se encuentre en la dirección especificada se va a cargar en la variable que yo pase como segundo parámetro. Entonces, como aquí dice en la diapositiva, data es la variable en donde se almacenará el dato leído, que de vuelta puede ser un dato de tipo primitivo o también puede ser un arreglo, por ejemplo. Entonces acá podemos ver una correspondencia. Write sirve para guardar bytes y read sirve para leer bytes. Entonces, todo lo que yo almacene con write, yo lo puedo leer con read. Put sirve para almacenar datos de cualquier tipo y get sirve para leer datos de una dirección que sean de cualquier tipo. Entonces, puedo emparejar, usar read con write y usar get con put. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en breve en el código para que se entienda mejor cómo yo le puedo sacar provecho a esta memoria. También tenemos a disposición una función que se llama update, que sirve para actualizar el valor que ya está almacenado en una variable. Y acá en la diapositiva nos indica que esta función update va a almacenar el byte que yo le pase como parámetro si y solamente si el valor que ya está actualmente almacenado en esa posición es diferente al valor nuevo que yo quiero almacenar. Por ejemplo, supongamos que en la posición 10 yo tengo almacenado ya el valor de 15. Y ahora yo ejecuto la función update, le paso nuevamente 10 como parámetro de dirección y 15 como parámetro de valor o de datos. Como ya está un 15 almacenado, esta función no hace nada. Pero si en lugar de pasarle 15 como dato, yo le paso, por ejemplo, 20, ahora sí, actualiza el valor que ya está almacenado con el nuevo dato que yo le pasé como parámetro. También tengo una forma que nosotros ya conocemos para poder acceder a los datos que están almacenados dentro de la memoria EEPROM. Puedo utilizar ese operador de corchetes que es el que se utiliza con los arreglos para utilizar este identificador EEPROM como un arreglo de 1024 bytes. Entonces, entre esos corchetes yo simplemente tengo que pasar la dirección como índice de mi arreglo y, por ejemplo, si yo quiero guardar un valor, simplemente a esta dirección yo le asigno este valor. Y ahora, si yo quiero leer un dato, lo hago del revés. A esta variable value yo le asigno lo que esté guardado en esta dirección de la EPROM. Es decir, voy a utilizar la memoria como un arreglo común y corriente, como el que ya nosotros sabemos utilizar. Ojo, esta notación solamente sirve para leer y escribir un byte a la vez.
Si, por ejemplo, nosotros queremos almacenar un arreglo, sí tenemos que utilizar put y get. Put para guardarlo y get para recuperar de la memoria cuando nosotros necesitemos utilizar otra vez ese arreglo. Entonces, con esto ya conocemos las funciones que tenemos a disposición y la librería que vamos a utilizar. Entonces podemos pasar al IDE de Arduino y con las prácticas que vamos a estar haciendo va a quedar más claro este tema. Entonces, pasamos al IDE de Arduino y en esta ocasión yo voy a utilizar dos sketches. El primer programa sería para escribir, justamente lo llamé EPROM Write, y el segundo sería para leer los datos. Y el sketch se llama EPROM Read. Entonces, acá voy a borrar lo que ya estaba y vamos a empezar de vuelta. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Incluir la librería que estamos necesitando, que como ya les había dicho, ya viene instalada con el ID de Arduino. Entonces simplemente nos vamos a Sketch, incluir librería y aquí está EPROM. Entonces aquí ya tenemos la librería. Como yo quiero que mi código se ejecute una sola vez para guardar el dato nada más, voy a hacerlo en el setup. Entonces voy a crear una variable del tipo byte y le voy a llamar dato. Por ejemplo, le voy a asignar el valor de 75. Y acá voy a poner como comentario que una variable del tipo byte puede almacenar valores desde 0 a 255. Eso para tener en cuenta. Ahora voy a crear una variable entera que le voy a llamar addr, que sería la dirección. Supongamos que yo quiero guardar este dato en la dirección 256 de mi memoria EPROM. Entonces, ahora solamente tengo que hacer uso de la función write. Escribo entonces eeprom.write. Y primer parámetro sería la dirección que está especificada en la variable addr. Y como segundo parámetro sería el dato. Entonces, simplemente tengo que verificar este código. Cargo a mi placa. Y acá todavía no vamos a ver nada. Pero este dato 75 ya quedó almacenada o quedó guardado ese dato en mi memoria EEPROM. Ahora, por ejemplo, si yo agarro mi placa de Arduino y desconecto, ese dato que yo acabo de guardar va a seguir en esta memoria EEPROM. Entonces, para comprobar esto, vuelvo a conectar mi placa y ahora en el otro sketch EEPROM Read voy a hacer lo mismo. Primeramente voy a incluir la librería EEPROM y acá voy a crear como variable global la dirección. Nosotros almacenamos el dato en la dirección 256. Y ahora voy a crear una variable del tipo byte que se llame dato, pero no le voy a asignar ningún valor. ¿Por qué? Porque yo aquí en el loop voy a recuperar el dato que guardé en esa dirección. Entonces, en la variable de dato, yo voy a almacenar utilizando la función eeprom.read el dato almacenado en la dirección 256, que está especificada en esta variable. Entonces, para poder visualizar eso, tengo que hacer uso del monitor serial. Entonces, en el setup, indico eso con serial begin. Y acá, luego de leer este dato, simplemente lo voy a mandar al monitor serial con un serial print ln.
Y acá le voy a poner un delay de un segundo, por ejemplo. Entonces voy a verificar el código y ahora lo voy a cargar. Y si yo abro el monitor serial, ahí podemos ver cómo se imprime el valor 75. Entonces, efectivamente, el dato al desconectarse la alimentación del Arduino no se borró y ahora yo lo puedo leer de vuelta. Entonces, se preguntarán si el tipo de dato que yo puedo pasar como segundo parámetro necesariamente tiene que ser byte. No, también puede ser del tipo int, pero el valor que yo le pase siempre tiene que estar en el rango de 0 a 255. Es decir, tiene que ser un valor que se pueda almacenar dentro de un byte. Por ejemplo, si yo acá cambio y en lugar de pasarle un dato del tipo byte, le paso un dato del tipo int y acá le voy a cambiar el valor también. Por ejemplo, 128. Vuelvo a cargar este código para que se vuelva a escribir el dato que yo estoy queriendo que se guarde. Y ahora voy al sketch que es para leer. Y hago lo mismo, que en lugar de que mi variable de datos sea del tipo byte, voy a hacer que sea del tipo int. Y voy a cargar este dato, perdón, este sketch, y ahora voy a abrir el monitor serial. Y ahí podemos ver cómo, de igual forma, todo funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de ponerle 128, le pongo, por ejemplo, 1280 y guardo esto? Es decir, cargo el sketch para que se guarde en la EEPROM. Ahora voy de vuelta al sketch EEPROM read y cargo este código para poder leer la información. Podemos ver que no se almacena correctamente porque lo que yo acabo de almacenar ya sobrepasa un byte. 1280 es más que un byte. Entonces, de esta forma podemos ver que también puedo utilizar datos del tipo int para almacenar en la EEPROM, pero el valor que yo vaya a pasar no tiene que sobrepasar el tamaño de un byte. Así como utilizamos int, también podemos utilizar datos del tipo char. Por ejemplo, puedo almacenar letras también. Por ejemplo, el carácter F. Y acá entonces también tengo que cambiar, en lugar de que sea del tipo int, tiene que ser del tipo char. Entonces, primeramente voy a cargar el sketch write para que se guarde ese dato y posteriormente voy a cargar el sketch read para poder leer ese dato. Entonces, abro el monitor serial y ahí podemos ver cómo tenemos esa F que acabamos de guardar. Entonces, de esa forma yo puedo guardar y leer datos dentro de la EEPROM utilizando write y read, trabajando solamente con bytes. Pero muchas veces nosotros necesitamos trabajar más que con un byte, con un arreglo, por ejemplo, que es lo que utilizamos con mucha frecuencia. Entonces, en ese caso, voy a crear otro sketch EEPROM put y otro sketch al que le voy a llamar EEPROM get, de esta forma.
Entonces, primeramente necesitamos la librería EEPROM. Y acá lo que voy a hacer es crear un arreglo y voy a almacenar ese arreglo en una posición de memoria. Entonces voy a crear la variable addr. Por ejemplo, quiero utilizar la posición 128. Y ahora voy a crear un arreglo de enteros. Voy a llamar números. Quiero que sea 5 números, por ejemplo. Y le voy a especificar aquí entre las llaves los números que quiero que se almacenen. Así. Entonces simplemente tengo que hacer uso ahora de la función put. eeprom.put como primer parámetro de vuelta la dirección donde yo quiero almacenar mi dato y como segundo parámetro del dato que en este caso es el arreglo números. Entonces, si yo verifico mi código y ahora cargo, una vez que se carga el código, Arduino se encarga de guardar este arreglo en esta posición de memoria. Ahora vamos al sketch eeprom get, donde también vamos a necesitar incluir la librería eeprom. Y acá voy a crear variables globales de vuelta que va a ser addr 128 y voy a crear un arreglo entero. No es necesario, obviamente, que esta variable tenga identificador igual que esta. Acá, por ejemplo, puedo poner dato guardado. Pero sí tiene que ser también un arreglo entero de 5 elementos. Eso sí es necesario. Y ahora lo que voy a hacer es, en el loop, voy a utilizar la función eeprom.get, que como primer parámetro recibe la dirección y como segundo parámetro la variable en donde yo quiero almacenar los datos. Quiero que todo lo que esté en la posición addr de mi memoria EPROM se almacene en el arreglo dato guardado. Entonces, si ahora yo con ayuda de un ciclo for me pongo a recorrer este arreglo desde i igual a 0 y menor que 5, ¿sí? Y va a aumentar en 1. Entonces, de vuelta, yo voy a hacer uso del monitor serial. Entonces, en el setup tengo que poner serial begin, fijar la velocidad. Y ahora sí, dentro del ciclo for lo que voy a hacer es ir imprimiendo con serial print L, serial print nada más. Y voy a utilizar mi constructor string y le voy a pasar dato guardado, lo que esté en la posición i. Y le voy a concatenar un espacio en blanco. Es decir, una coma con un espacio en blanco. Y ahora, fuera del for, voy a imprimir simplemente un salto de línea. Y voy a especificar un retardo de, por ejemplo, 1 segundo. Entonces verifico mi sketch y ahora una vez verificado voy a cargar esto. Y en el monitor serial tenemos que ver los datos que almacenamos con el sketch EPROM put. Entonces si abro mi monitor serial, vamos a volver, o sea, voy a volver a cargar mi sketch EPROM put. Y ahora sí ya vemos
los datos del arreglo que nosotros almacenamos en primera instancia con el sketch EPROM put. Y aquí con EPROM get, con este sketch, estamos leyendo los datos y vemos cómo efectivamente los datos se mantienen. Entonces, yo por ejemplo puedo utilizar la EPROM. De hecho, vamos a estar utilizando con el proyecto que vamos a hacer en la siguiente clase. eh, Puedo utilizar esta memoria para almacenar, por ejemplo, la clave, una clave cualquiera. De esta forma, yo, por ejemplo, en vez de almacenar una variable de enteros, puedo almacenar una variable de caracteres que se llame clave. Y voy a especificar que esta clave va a ser de 5 dígitos. Y acá yo puedo poner las letras que forman parte de la clave de esa forma. Entonces aquí, en lugar de pasar como segundo parámetro números, yo voy a estar pasando clave. Aquí simplemente voy a cargar directamente el código. Y de esa forma ya tengo mi clave guardada. Ahora, aquí también tengo que hacer algunas modificaciones. Necesito un arreglo del tipo char. Le voy a llamar clave guardada. Y tiene que ser también de 5 elementos. Entonces, aquí en lugar de pasarle como parámetro dato guardado, le voy a pasar clave guardada. Y lo mismo aquí. Entonces, si cargamos este código, este sketch a nuestro Arduino y abrimos el monitor serial, vamos a ver la clave. En realidad aquí ya no necesito la coma y el espacio, así que simplemente le voy a pasar clave guardada en la posición I a mi serial print. Entonces ahí yo puedo observar, por ejemplo, la clave que había guardado. También en la diapositiva se había mencionado el término de estructura personalizada. Eso es algo que todavía no habíamos visto y que me gustaría mostrarles ahora, que es una característica muy importante de este lenguaje y que nos permite almacenar datos más complejos. En los proyectos que vamos a estar realizando no vamos a utilizar esta característica, pero es muy importante que la conozcan. Bueno, yo tengo datos, tipos de datos primitivos, se los llama a los tipos de datos int, float, char y compañía, byte también. Pero yo puedo crear mis propios tipos de datos. ¿Cómo hago eso? Utilizando lo que se llaman estructuras. Para eso tengo una palabra clave, una palabra reservada en este lenguaje que es struct. Con esta palabra yo puedo crear mi propio tipo de dato. Supongamos que yo estoy haciendo un proyecto en donde estoy leyendo la temperatura y la humedad de mi entorno. Entonces, yo no quiero guardar esos datos de forma separada. No quiero, por ejemplo, tener una variable para la temperatura y una variable para la humedad. A mí me gustaría tener esos dos datos compactos en una sola variable. Entonces, yo puedo crear una estructura que se llame, por ejemplo, parámetros entorno. Y aquí yo tengo que abrir y cerrar llave y punto y coma al final. Entonces, una estructura está compuesta por campos. Es decir, yo puedo tener campos de distintos tipos de datos. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener un campo del tipo float que va a ser para la temperatura
Y también puedo tener otro campo también del tipo float para la humedad. De esta forma yo tengo un nuevo tipo de dato que es una estructura personalizada que se llama parámetros de entorno y que tiene estos campos, temperatura y humedad. Ahora, voy a borrar todo esto que tengo aquí. Yo quiero guardar estos parámetros del entorno dentro de mi EEPROM. Entonces lo que tengo que hacer es crear una variable de este tipo, parámetro entorno. Le voy a llamar parámetros, por ejemplo. Entonces, especifico que mi variable parámetros va a ser del tipo parámetro entorno. Y yo sé que las variables de este tipo tienen estos campos, temperatura y humedad. ¿Cómo yo puedo acceder a esos campos? Puedo acceder a través de un operador de punto. Es decir, escribo el identificador de mi variable, parámetros, punto, y ahí yo puedo acceder a sus campos. Entonces, en este caso yo tengo un campo temperatura y le asigno, por ejemplo, el valor de 27.8. Y luego quiero acceder al campo humedad de mi variable parámetros. Entonces, escribo de vuelta parámetros, punto, y accedo al campo humedad. Y le asigno, por ejemplo, el 65.8. Sería humedad relativa que estaría en porcentajes. Entonces, de esta forma yo tengo los dos datos de mi entorno, temperatura y humedad, en una sola variable, perdón, que sería del tipo parámetro entorno, que es un tipo de dato que yo acabo de crear. Entonces, ahora nuevamente haciendo uso de put, aquí necesito una variable addr, por ejemplo, en la dirección 30. En la dirección especificada por addr, entonces quiero guardar los parámetros de mi entorno. Entonces especifico la variable parámetros. Voy a verificar este sketch. Acá tiene que ser parámetros entorno. Entonces de esa forma ya se almacena esto en mi EEPROM. Entonces aquí este código también tengo que modificarlo. La dirección en la que almacené esos parámetros es en la posición 30. Ahora, para yo poder leer esos parámetros, aquí en este sketch también necesito tener especificada mi estructura parámetros entorno. Entonces simplemente voy a copiar esto y voy a pegar en este sketch de EEPROM get. Y aquí como variable global voy a crear parámetros entorno. Otra variable que sería parámetros guardados, por ejemplo. Entonces, aquí en el setup, de vuelta, yo necesito utilizar el monitor serial para visualizar los datos. Y aquí en el loop voy a hacer uso de vuelta de mi función eprom.get. Le paso la dirección y le paso en este caso la estructura donde yo quiero que se almacenen los datos guardados, que en este caso sería esto de aquí. Ahora serial print ln. Voy a desplegar primeramente la temperatura. Le voy a concatenar utilizando el constructor string. Y de vuelta, como yo accedo a la temperatura guardada, entonces accedo al campo
temperatura de mi estructura, parámetros guardados. Entonces, con el punto, aquí voy a indicar temperatura. Y de vuelta, serial.println. Ahora quiero mostrar la humedad. Humedad y de vuelta le concateno aquí, con mi constructor string, parámetros guardados. Pero en esta ocasión voy a acceder al campo humedad. Finalmente imprimo otro salto de línea y un retardo de un segundo nuevamente. Verifico el código y lo cargo. Si abro el monitor serial, podemos ver aquí los datos que yo había almacenado en primera instancia con el sketch EEPROM put. Sería temperatura 27.8, humedad 65.8. Entonces, de esta forma yo puedo crear estructuras personalizadas para guardar los datos que yo necesito. Entonces, esta es una forma de crear o manejar, mejor dicho, datos más complejos. Y como les había dicho, ya no, todavía no vamos a utilizar este tipo de estructuras en los proyectos que vamos a realizar, porque se puede tornar un poco confuso, porque son ya conceptos más avanzados de programación y estructuras de datos. Pero es bueno que lo vayan conociendo porque les va a ser de mucha utilidad para proyectos más complejos que vayan realizando. Entonces, con esto terminamos todos los contenidos que teníamos que desarrollar antes de los proyectos y ahora me gustaría mostrarles un documento que especifica cuál es el proyecto que vamos a estar realizando en la siguiente clase. Entonces, vamos a estar programando la lógica para un estacionamiento automatizado. Aquí en este documento dice que el sistema cuenta con dos sensores infrarrojos, uno en la entrada y otro en la salida. Cuando el sensor de la entrada detecte un auto, se debe activar un servomotor que se encarga de levantar la barrera de la entrada. Mm, Y también se debe decrementar el contador de plazas disponibles que se refleja en un display de cristal líquido, o sea, en un LCD de 16:2, que es el que nosotros utilizamos. Ahora, cuando el sensor de la salida detecta un auto, el contador aumenta en 1. ¿Por qué? Porque recordemos que este contador del que estamos hablando es el contador de plazas disponibles. Entonces, si entra un auto, ese contador debe disminuir. Pero si sale un auto, ese contador debe aumentar, ya que al salir un auto hay una plaza disponible más. Y de vuelta se activa un servomotor, pero en este caso que acciona la barrera de la salida para que el auto pueda salir por ahí. Si las plazas se llenan, entonces la barrera de entrada debe bloquearse. Es decir, supongamos que ya tengo todas las plazas llenas y de vuelta viene un auto en la entrada. Entonces, en ese caso, la barrera ya no debe levantarse. ¿Por qué? Porque las plazas ya están llenas. Y además se debe mostrar un mensaje de aviso en el display, especificando que ya las plazas están llenas. Se debe poder configurar la cantidad máxima de plazas mediante un teclado 4x4, el teclado matricial que ya habíamos utilizado también, almacenando este dato y el contador de plazas disponibles en la EEPROM del Arduino. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en en la próxima clase, es decir, el proyecto que vamos a estar realizando. Y la actividad sería, utilizando los conocimientos adquiridos, escribir un sketch de Arduino para implementar el sistema descrito más arriba. Se deben utilizar condicionales, ciclos y funciones, es decir, todo lo que vimos durante el curso.
Entonces, me gustaría que yo les voy a pasar este documento, que vuelvan a leerlo y que intenten hacer el sketch para implementar lo que especifica este documento. De vuelta nosotros en la siguiente clase vamos a estar haciéndolo paso a paso, pero me gustaría que intentaran por su cuenta hacer este proyecto. Si nadie tiene ninguna duda, entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy y en la siguiente clase entonces vamos a empezar ya con el proyecto. Así que de vuelta muchas gracias por estar presentes y nos vemos el sábado.